Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Esta porción que leí está en el libro de Isaías capítulo 28, versículos 24 al 29. Y dice de la siguiente manera: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trigo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? En la primera plática les hablé de siembra y cosecha, y aquí se habla de esto precisamente. Y quiero insistir, no podríamos cometer mayor error que el error de hacer siempre las cosas del mismo modo. Tiene que hacer las cosas de muchos modos, porque está sembrando en muchas tierras y está tratando con muchas clases de personas. Aquí dice que el que ara, no ara todo el día. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro ministerio? Usted no predica todo el día, usted no ora todo el día, usted no visita todo el día. Usted tiene que hacer diariamente lo que se necesita. Unas veces orar, unas veces predicar, otras veces visitar, otras veces aconsejar, otras veces enseñar, porque no hacemos lo mismo todo el día. Dice aquí que el hombre, cuando ya tiene la tierra pues pareja, aquí dice igualada en la superficie, derrama el eneldo. Esa era una semilla, esa nomás la aventaba así. En cambio dice, siembra el comino. Y luego pone el trigo en hileras. Aquí en Colombia comen mucho arroz. Y estoy seguro que el arroz, ustedes saben que no se siembra igual que el trigo, o no se siembra igual que el maíz. Hay ciertas semillas que se siembran en hilera, en cambio el arroz está todo amontonado. Así también dice, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde. Así que ya había la costumbre de que la avena siempre iba por las orillas del terreno. Y luego dice que ya que salió, el eneldo no se trilla con trigo. Me supongo que en este caso pues habría quedado aplastado el trigo. Ni sobre el comino se pone rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. No sé si se usará esta expresión aquí, pero hay veces que hay gente que quiere darles palo a todo. Y no todos aguantan el palo. A unos hay que darles con una varita, dice aquí, a otros con un palo. El grano se trilla,
pero no se trilla para siempre, ni se le comprime con la rueda de una carreta. Ya que ponían el grano en montones, pues no le pasaban una carreta encima porque se echaría a perder, ni lo quebranta con los dientes de su trigo. También esto, dice el profeta, salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Todos los días nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacer su obra. Y así como dicen que el cristiano no debe ser ratón de un solo agujero, también el ministro no debe ser esclavo de un solo método, sino que dice la Biblia que el ministro da su pan a su tiempo, todo lo hace con sabiduría. Bueno, eso allá en México decimos es de pilón. Cuando los niños van a la tienda y compran mercancía, les dan un dulcecito para que vuelvan. Ese es invento chino y a eso le llaman pilón. Así que esto fue de pilón, hermano, porque no es mi plática. Mi plática se resume en dos preguntas. La primera es, ¿a qué debe aspirar? Y la segunda pregunta es, ¿a ser útil o a ser el mayor? ¿A qué debe aspirar? ¿A ser útil o a ser el mayor? Esta plática tiene cierta función netamente bíblica, pero también vamos a tratar de hablar un poco sobre nuestra función como líderes del pueblo de Dios. En 1 de Timoteo 3:1, el apóstol Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 de Timoteo 3:1. Me parece apropiado esto porque en el sistema de nuestra iglesia pues tenemos elecciones y tenemos a funcionarios de la junta o la mesa directiva que en cierto sentido son elevados en su posición. Diríamos que tienen una jerarquía superior por el puesto que desempeñan. Y aquí el apóstol Pablo dice que si alguien anhela esa posición, buena obra desea. Ustedes conocen el Nuevo Testamento en la versión popular. Se llama Dios llega al hombre. Tuve el honor de ser consultor de las sociedades bíblicas y colaborar con ellos 3 años para ayudar con mis opiniones y sugerencias en los cambios que se le introdujeron en el idioma a la versión del Nuevo Testamento conocida como versión popular. Y en esa versión popular, 1 Timoteo 3:1 dice, esto es muy cierto. Si alguno desea un puesto de responsabilidad, es un buen trabajo lo que quiere hacer. Hermanos, en toda iglesia, lo peor que puede suceder es que los hombres se peleen por los puestos. Lo peor que puede suceder es que el ministro comience a maniobrar en una operación de tipo netamente político con el fin de obtener un puesto para él. Esto casi siempre produce controversias y a veces inclusive produce divisiones o produce situaciones un poco difíciles. Ustedes conocen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el año de 1900,
sufrió una división y entonces surgió de ella una iglesia que se llama Iglesia de Dios Adventista. Y entonces esta Iglesia de Dios Adventista siguió funcionando y en el año de 1933 un hombre de apellido Harris empezó a criticar a los directivos de su iglesia, a decir que la iglesia no se gobernaba de acuerdo con la palabra de Dios, a decir que los líderes de la iglesia no eran la clase de líderes que debían ser. Y empezó a inquietar a los miembros de la denominación. Pero la razón era que Harris quería ser el jefe. Entonces, en 1933 se produjo una división y surgió una nueva iglesia sabática, que yo no sé si habrá aquí, pero en México sí la hay, se llama Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y cuando a Harris le preguntaron cómo creía él que debía elegirse la junta de su iglesia, dijo: debemos echar en un sombrero unos papeles que tengan cada papel el nombre de uno de nosotros. Y el que salga, ese va a ser el jefe. Pues así lo hicieron. Metieron la mano y salió otro, no salió Harris. Pero de todos modos él fue el jefe de la iglesia. Y esto provocó muchas dificultades. Bueno, ahora el apóstol Pablo dice, sin embargo, que si alguien anhela, desea un puesto de responsabilidad, es un buen trabajo lo que quiere hacer. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, vamos a ver, hermanos, que en primer lugar el ministerio es una obra que se realiza por el llamamiento divino, pero también interviene el factor humano que hace surgir en los hombres el deseo de trabajar. Yo recuerdo que estaba muy pequeño, en primer año de primaria, y la maestra nos preguntó a todos qué deseábamos ser de grandes, y unos dijeron que ingenieros, que abogados, que médicos, que esto o aquello. Cuando me preguntaron a mí, yo dije que yo quería ser ministro. Y me acuerdo que cuando me bauticé, me preguntó un muchacho amigo mío, me dijo: ¿tú a qué aspiras? ¿Qué quieres ser tú en la iglesia? ¿Quieres ser presidente de la iglesia? Le dije: no, yo aspiro a ser ministro y a ser un fiel ministro de Jesucristo. Porque si nosotros solo aspiramos a tener una posición oficial, pues probablemente no procedamos como se debe. Sin embargo, el deseo de servir, el deseo de trabajar, el deseo de ayudar, y no solo eso, sino la certeza de que Dios quizá me ha dado a mí la capacidad para estar desempeñando este o aquel puesto, según Pablo, son justificados. Son una buena obra, una buena aspiración. Y el problema surge cuando al ministro se trata de humillarle, se trata de hacerle que desista de sus ambiciones. Puede tener ambiciones, pero la pregunta que surge es: si realizara esas ambiciones, ¿qué va a hacer? Porque el tema de esta mañana es: ¿a qué debe aspirar? ¿A ser el mayor o a ser útil? Porque hay mucha diferencia entre simplemente llegar y ser el más grande de todos y ser útil. Porque alguien pudiera ser puesto en una posición de responsabilidad, de jerarquía superior, pero si no es útil, de nada sirve. ¿Me estoy explicando? Hermanos, vamos a ver ahora lo que dice la Biblia. En Marcos capítulo 9,
el Señor, más bien el Evangelio nos cuenta, no voy a leer la porción porque ya la conocen ustedes, pero la cita es Marcos 9. En Marcos 9 se nos dicen dos cosas. Se nos relata en primer lugar el caso de aquel niño endemoniado con el cual estuvieron batallando los discípulos, pues creo que hasta por 2 días, o no recuerdo exactamente. Estuvieron batallando los discípulos mientras el Señor estaba en el monte de la transfiguración con 3 de ellos, con Pedro, Juan y Jacobo. Y ustedes saben que cuando el Señor descendió, echó fuera el demonio del niño y luego reprendió a los discípulos y les explicó que no podían ellos echar aquel demonio fuera porque ese género de demonios requería la oración y el ayuno. Y después los apóstoles y el Señor siguieron a Capernaum, y cuando llegaron allí el Señor les preguntó: ¿qué disputaban ustedes en el camino? Mas ellos callaron, dice el versículo 34, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Creo que estos discípulos, por sus pleitos, no estaban en condiciones de echar demonios fuera. Y con esto la obra del Señor había sufrido un retraso. Si entre nosotros comenzamos a disputar, yo voy a ser el primero, no Señor, yo voy a ser el primero, no, yo soy, no. ¿Qué va a suceder? Eso nos va a quitar el tiempo, eso nos va a quitar la paz, eso nos va a quitar el amor. Y entonces, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Hermanos, la obra siempre sufre las consecuencias, como sucedió en el caso de los apóstoles en Hechos 15. Ya mencioné que hubo gran disputa entre ellos, pero luego empezaron, en primer lugar, a utilizar la palabra de Dios, porque primero estuvieron allí jaloneándose. No, que no debemos predicarles a los gentiles, no, que sí debemos ir, no, que yo fui y Dios les dio el Espíritu Santo, no, que tú ya estás cometiendo pecados porque estás mezclándote con judíos, con gentiles. Todo eso sucede, y entonces empiezan a recapacitar. Pedro primero habla y cuenta lo que ha sucedido, y luego habla Jacob, y Jacob empieza a usar la palabra de Dios en la reunión y dice: todo esto coincide con lo que está escrito. Empezaron a estudiar la palabra de Dios. Y luego, ¿qué sucedió al final? Al final se manifestó el Espíritu Santo, porque ellos escribieron una carta y dijeron: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Primero discusión, primero disputa, después el estudio de la palabra de Dios, en tercer lugar la acción del Espíritu Santo, y en cuarto lugar gozo. Hay algunos que se quieren gozar primero, pero no es así, porque dice en la Biblia que cuando llevaron la carta y se la leyeron a los gentiles, les dio mucho gozo. ¿Qué gozo provoca, hermanos, en la iglesia a donde nosotros servimos bajo la dirección del Espíritu Santo? ¿A qué aspiramos? ¿A ser el mayor o a ser útil? Bueno, los apóstoles disputaron quién iba a ser el mayor. En cierto sentido, nosotros tenemos una jerarquía. En cierto sentido, al presidente se le da una posición superior, pero no es el único. También a los pastores, y los reconocemos en el aspecto local,
como la autoridad superior, o si hay un distrito o sección o lo que sea, pues siempre allí hay una cabeza. Pero hermanos, quiero que se fijen ustedes que no puede haber muchas cabezas. Que el hecho de que haya un presidente para todo el país, pues quiere decir que no puede haber muchos presidentes. Una vez escribimos una lección sobre la escuela dominical, me tocó escribirla a mí y nunca la he olvidado, porque en la Biblia se nos habla de la elección del sucesor de Judas, en el capítulo 1 de los Hechos, y ustedes recuerdan que allí oraron por dos de ellos, uno que se llamaba José y otro que se llamaba Matías. Resulta que Matías quedó de apóstol. ¿Por qué? Porque solo él podía quedar. Y en este caso el más digno de alabanza era José, yo creo, porque José no causó ninguna dificultad. José no causó ningún problema y dijo, ¿por qué si yo soy tan bueno como Matías, por qué no me pusieron a mí? Pues simplemente porque no puede haber más que uno. Pero esto es muy diferente a que se implique con ello la idea carnal, diría yo, la idea terrena de que Dios nos ha puesto en esa posición para ser los mayores y para enseñorearnos de los demás. Cuando los discípulos empezaron a discutir, el Señor se dio cuenta. Llegaron a Capernaum y les dijo, ¿qué discutían ustedes en el camino? Y ellos se quedaron callados, no dijeron nada, pero el Señor ya sabía. Y entonces llamó a un niño y les dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que hacerse como un niño. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Luego dice la Biblia que en Mateo 20 el Señor les habló a los discípulos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mateo 20:24. Y el versículo 25 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en este caso, el Señor señala el sistema del mundo. Y este sistema es muy común. Por ejemplo, es muy común el enriquecimiento de los políticos y los líderes de masas, porque muchas veces, mientras las masas supuestamente guiadas por ellos están en la pobreza, viven en la desesperación y son víctimas del pecado en todas sus formas, los guías, los líderes, viven en la opulencia. ¿Y por qué es esto? Porque esa clase de líderes no tienen como propósito la elevación personal de los seguidores de él. La Biblia nos habla del ideal de la perfección, ideal que se alcanza básicamente con la acción de la palabra de Dios, haciéndolos mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, gente más servicial para los demás.
porque dijo San Pablo que él deseaba presentar a los hermanos, parece que se lo dijo a los filipenses o a los colosenses, no recuerdo exactamente, presentarlos sin mancha delante del Señor Jesucristo. Sí, hermano. Pero los líderes del mundo siempre están demandando que otros les sirvan a ellos. Y de allí que sus seguidores no sean hombres libres, sino que son esclavos de la ambición y el egoísmo de sus propios líderes. Y en este caso, estos hombres del mundo son los amos del mundo. Ese es el sistema del mundo. Pero ¿cuál es el sistema cristiano? Como ustedes saben, los jefes de las naciones las gobiernan como amos, dice la versión popular, y los grandes entre ellos les hacen sentir su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás. Y cualquiera de ustedes que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos. Y la cuestión a decidir es si nosotros deseamos el ministerio en general o anhelamos un puesto en particular que nos dé preeminencia sobre nuestros hermanos. Por allá en una iglesia teníamos un joven que aspiraba a ser presidente de la sociedad juvenil y un día el pastor lo designó y resulta que a partir de ese día casi no había sesiones porque llegaban todos los muchachos y él llegaba tarde. Cuando le dijo el pastor: oiga, hermano, ¿por qué usted no llega a tiempo a la sesión? Ah, no, dice, es que el presidente es el que llega al último siempre. Al presidente lo deben esperar todos. Bueno, así piensan algunos, ¿no? La cuestión a decidir, repito, es si queremos el puesto para servir o para que se nos sirva. El Señor les dio a la iglesia una nueva norma de grandeza. El que quiera ser el mayor deberá ser servidor o esclavo de todos. Sí. Hay un versículo que voy a leerles en Jeremías 45:5. Jeremías 45:5. Este es un consejo que le dio, un mensaje que Dios le envió a Baruch, el escribiente o amanuense de Jeremías, para que Baruch luego lo transmitiera al pueblo. Y Jeremías 45:5 dice: y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Dios le pregunta a su pueblo: ¿y tú buscas para ti grandezas? Y creo, hermanos, que es la misma pregunta. Buscas para ti. Ahí está la clave. Todos deseamos una iglesia grande, ¿verdad? ¿No quieren ustedes una iglesia pentecostal unida en Colombia más poderosa? ¿Con más miembros? Si quieren el doble de los que hay aquí ahorita en el país. ¿No quieren ustedes más templos, más congregaciones, hasta más dinero para hacer la obra de Dios? Todo eso es parte de la grandeza, pero ¿la queremos para nosotros? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Bueno, también voy a decir que hay una gran diferencia en esto. Hay una diferencia entre ser grande y otra y entre ser el mayor de todos. Hermanos, nosotros necesitamos ministros grandes, ¿o no? Necesitamos grandes hombres de Dios. ¿Tampoco creen ustedes que Moisés era un pigmeo? Era un gran hombre de Dios. Josué, Pedro, ¿se lo imaginan ustedes? ¿A Pablo? Eran grandes hombres, pero no aspiraron a ser el mayor de todos. Queríamos nosotros porque nuestros pastores se superaran cada día más.
que cada día fueran más sabios, que cada día tuvieran más del Espíritu de Dios, que cada día tuvieran más sabiduría, más poder para predicar. Nosotros no deseamos que nuestros compañeros del ministerio vivan en la ignorancia. Yo tenía un condiscípulo en la escuela, con sabio chamaco, y una vez pasó algo que nunca se me ha olvidado y que me dio una idea de su pequeñez. Estábamos nosotros allí a la hora del recreo, platicando, y de repente surgió una palabra latina. Y luego empezamos, ¿qué quiere decir esta palabra? Y entonces el muchacho dijo, yo sé qué quiere decir, pero no se los voy a decir. Y al fin, como yo era su cuate, como decimos en México, me llamó aparte. Mira, dice, te voy a decir lo que significa la palabra, pero no se lo digas a nadie. A mí me pareció muy mezquina esa cita, muy pequeña. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos recibido de Dios, debemos ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Y si algo somos y si algo sabemos, debemos dárselo a ellos, para que también ellos sean sabios, si es que nosotros lo fuéramos, para que también ellos tengan algo de Dios. Cuando estaba Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, descendió el Espíritu Santo sobre unos, creo que eran 70 ahí, que descendió el Espíritu sobre ellos. Y entonces dice la Biblia que había 2 jóvenes en el campo, y también sobre ellos descendió el Espíritu. Y entonces le dijeron a Moisés que los callara. ¿Y qué dijo Moisés? Oh, que el Espíritu de Dios descendiera sobre todos los hijos de Israel y que todos profetizaran. Entonces, para esto se necesitan hombres grandes. Usted debe aspirar a ser grande en su iglesia, pero no a ser el mayor de todos. Porque los hombres de Dios siempre han sido grandes hombres. Hermanos, el Señor había condenado las pretensiones de los discípulos porque, como indiqué al principio, un sistema en el cual alguien es el mayor necesariamente excluye a otros. Si nosotros creyéramos que la sabiduría de Dios desciende solo por un hombre, que es el oráculo de Dios, pues tendríamos una iglesia, pero no la iglesia pentecostal unida. Tendríamos la iglesia, por ejemplo, la luz del mundo o algo así, donde hay uno que es el mero de todo. Y la Santa Cena se puede tomar solo en su iglesia el día que el fundador cumplió años. No, nosotros no somos así. Nosotros amamos y respetamos a todos los hombres que han servido en la obra de Dios, pero sabemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Excluir a alguien es contrario a la idea bíblica de la iglesia como cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo nadie puede excluir a otros y nadie debe despreciar o rebajar la honorabilidad de los demás. Ya recuerdan ustedes lo que dice San Pablo en 1 Corintios 12. Ahorita se los voy a decir. En primer lugar, en 1 Corintios 12, Pablo dice que los miembros del cuerpo no se deben sentir tan apocados que deben pensar que no los necesita el cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que en vez de tener en esta mañana a su servidor enfrente de ustedes aquí con cabeza y manos y pies y todo, tuvieran un ojote de 1,70 de alto? Se asustaban. Ahora,
Los miembros no deben pensar que no cuentan. Todos ustedes, hermanos, cuentan en la iglesia de Dios. Cuenta el pastor de la iglesia más grande que hay en Colombia. Cuenta el pastor de las iglesias o de la iglesia que está en la capital de la República. Como cuenta el pastor que está allá en el campo, incomunicado, durmiendo en el suelo, comiendo pura yuca, cuenta también. No puede decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano. No, no. Usted sea lo que Dios quiso que usted fuera. Y usted tiene un lugar honorable dentro del cuerpo. Esa es la actitud personal del miembro hacia sí mismo. Pero aquí en Corintios 12 también se habla de la actitud de los miembros del cuerpo hacia otros. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por supuesto que debe entenderse también, en segundo lugar, que hay una diferencia muy grande entre los que pretenden dominar a la iglesia y los que le sirven a la iglesia conforme al patrón de la palabra de Dios. San Pablo dijo en Efesios que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que los puso para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Para eso estamos nosotros. En una iglesia de 100 miembros no puede haber 100 pastores, hay uno solo. ¿Y por qué lo puso Dios allí? Dios lo puso con un propósito, no para que se enseñoree, sino para que le sirva a los hermanos. Que los perfeccione, que trabaje, les ministre y también para que los enseñe, los edifique. Bueno, ese es el buen carácter. Y qué bueno, repito, que tengamos hombres grandes que hagan esta obra. Pero la Biblia nos habla de un hermano pastor que no pensaba así. Se llamaba Diótrefes. Y Diótrefes, hasta el nombrecito nos cae mal, era de los hombres aficionados a tener el primer lugar, dijo Juan. ¿Qué Diótrefes? Diótrefes, dijo San Juan, no nos recibe. Él quiere ser el primero. Es tercera epístola de San Juan, versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. ¿Este era el pleito o no? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, atención hermanos, por favor. Tercera de Juan, ustedes no tienen el oído muy listo. Tercera de Juan 9 en delante. Recuerden que tercera de Juan nomás tiene un capítulo y por lo tanto no se dice capítulo primero, nomás se dice versículo tanto. Tercera de Juan 9. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjense ustedes, un pastor que no quería recibir a un apóstol. Como dicen en México, aquí nomás mi chicharrón truena. Chicharrón es una cosa que se hace de la piel de los puercos, muy sabrosa. Pero truena al comérselo. Y a algunos les molesta ese ruido, ¿no? Y nomás quieren que el de ellos truene y que los demás no hagan ruido para eso lo comen. Pero ni modo, si estamos comiendo chicharrón tenemos que hacer ruido todos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace
parloteando con palabras malignas. Siempre que alguien quiere ponerse en primer lugar, lo primero que hace es empezar a denigrar a sus hermanos, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, todavía no se llenaba Dios trepecitos, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, hermanos, todavía me quedaron 2 páginas. Tú, nuestro buen hermano Cantú, lo conocimos hace casi 30 años, también fue joven como nosotros. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana nos estamos reuniendo en la ciudad de Poughkeepsie, New York, en la Main Street, 691 Main Street. Allí estamos los días sábados a las 7 de la noche celebrando nuestro culto evangelístico, predicando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos la oración y a las 11 nuestro servicio dominical, escuela bíblica dominical. Venga juntamente con su familia. Será una bendición tenerles en medio nuestro.